En la historia del papado, pocos personajes son tan controvertidos como Benedicto IX, un joven que ascendió al trono de Pedro en una época en que el poder y la corrupción parecían entrelazarse de manera irremediable. Su historia, marcada por excesos, escándalos y crímenes, revela una faceta oscura de la Iglesia Católica en la Edad Media. Desde su nombramiento a una edad tan temprana hasta su caída final, exploraremos la vida de este papa infame que, en palabras de sus contemporáneos, se convirtió en un verdadero símbolo de la depravación eclesiástica. Sin más preámbulos, comencemos. En plena Edad Media, uno de los papas que más denigró la silla pontificia fue Benedicto IX. A los 12 años fue nombrado papa gracias a la compra de su puesto por su padre, el conde Alberico III. Desde el principio, su pontificado fue considerado una degradación, siendo llamado el demonio disfrazado de sacerdote. Las acusaciones en su contra eran inquietantes: bisexualidad, abuso de poder, violencia, hechicería, prácticas ocultas y violación. Perteneciente a la dinastía de los Teofilactos, Benedicto IX era sobrino de papas y creció en un entorno donde el poder se utilizaba sin remordimientos. Los cronistas afirmaban que creció haciendo lo que quería, mostrando una precocidad en su comportamiento poco convencional. San Pedro Damián lo calificó como el Nerón de San Pedro, asegurando que solía escaparse del palacio en las noches oscuras para invocar espíritus malignos y seducir a mujeres piadosas hacia la lujuria. Benedicto IX vivía como un sultán en el palacio pontificio, rodeado de un gran grupo de acompañantes que utilizaba para satisfacer sus deseos. En ocasiones incluso compartía a su hermana de 15 años con amigos, y le excitaba observar cómo ella mantenía relaciones con hasta 9 compañeros. La depravación de Benedicto IX alcanzó niveles horripilantes, y las calles de Roma estaban llenas de sangre, robos y actos delictivos, todo orquestado por su familia. Las fiestas que organizaba incluían a nobles, soldados y vagabundos, y durante una de ellas sufrió su primer intento de asesinato. Un noble intentó estrangularlo, pero un eclipse solar inesperado desvió la atención de los presentes y lo salvó. En 1035, un levantamiento popular amenazó su papado, pero el emperador Conrado II envió tropas en su defensa. Benedicto IX fue acusado de simonía, lucrándose vendiendo misas y ceremonias eclesiásticas. Cuando clérigos polacos pidieron una dispensa para el príncipe Casimiro, quien deseaba ser rey, el papa sugirió que podrían conseguirlo a cambio de una generosa donación a su persona. En 1044, los Crescencio lo obligaron a huir de Roma, y Juan, obispo de Sabina, asumió el cargo como Silvestre III. Sin embargo, Benedicto IX regresó con la ayuda de tropas alemanas, recuperando su puesto. Pero solo se mantuvo por 2 meses antes de renunciar para casarse con su prima. Benedicto IX vendió su tiara a Juan Graciano, arcipreste de San Juan y miembro de una rica familia judía, exigiendo 1.500 libras de oro y toda la recaudación de la Iglesia entre los fieles de Inglaterra. Después de aceptar estas concesiones, Juan Crescencio se convirtió en el nuevo papa, Gregorio VI. Mientras tanto, el infame Benedicto IX abandonó Roma para prepararse para su enlace. Existían 3 papas vivos: el recién llegado Gregorio VI, el dimisionario Benedicto IX y el depuesto Silvestre III. Sin embargo, el rey Enrique III no permitió esta situación y nombró a un nuevo papa, Clemente II. Finalmente, el 17 de julio de 1048, Benedicto IX fue expulsado y excomulgado. Se retiró como monje en Grota Ferrata, donde murió el 18 de septiembre de 1055. Dante Alighieri lo condenó al infierno, afirmando que su papado había alcanzado el nivel más bajo de degradación. Las palabras de sus biógrafos reflejan su desprecio. A los 14 años había superado en desenfreno y extravagancia a todos los que le habían precedido. Según el Papa Víctor III, su vida fue tan vil, tan sucia, tan execrable, que me estremezco al pensar en ello. Benedicto IX es recordado como uno de los personajes más controvertidos de la historia de la Iglesia, un oscuro reflejo de los abusos de poder en la era medieval. La historia de Benedicto IX
es una lección sombría sobre cómo el poder puede corromper incluso las instituciones más veneradas. Su vida, marcada por la depravación y la ambición desmedida, dejó una huella imborrable en la historia del papado. A través de sus excesos y escándalos, nos recuerda que la búsqueda del poder sin principios puede conducir a la degradación no solo del individuo, sino de toda una institución. Su legado, más allá de ser un simple recuerdo del pasado, plantea preguntas sobre la moralidad y la responsabilidad en el ejercicio del poder, que siguen siendo relevantes hoy en día.